Hoy en el recuento, en Estados Unidos, usuarios de Apple y de Samsung los demandan por riesgo de cáncer. Además, WhatsApp para iOS recibirá una función interesante con respecto a Animojis. El Honor 20 llega a México, te contaré su precio y en dónde lo puedes conseguir. También Xiaomi presenta el Redmi Note 8, 8 Pro y muchas otras cosas. Y para terminar, te contamos sobre la nueva Insta360 Go. ¡Comenzamos! Gracias por estar en un nuevo video de este canal. Antes de irnos con lo que sigue, vamos a agradecer a nuestro patrocinador Traductor U, que en esta ocasión ha recibido una actualización importante, integrando ahora el diccionario de Oxford para tener las definiciones más claro posible y las traducciones. Entonces la verdad es que ahora tienes todavía un mundo más completo para aprender, y también han integrado la función que se llama Traductor Mágico. Está muy interesante. Estará disponible únicamente para usuarios Android, ya que la función es de tener una bolita flotante que simplemente vas a poder arrastrar sobre alguna frase o palabra para traducirla de forma instantánea. Entonces no necesitas como que ir a traducir, escribir, copiar el resultado y venir a pegarlo, sino únicamente arrastrar esa bolita y automáticamente va a reemplazar el texto. Entonces tú puedes configurar a qué idioma quieres que traduzca. Está espectacular esta nueva característica, y obviamente ya que está en Android, tienes que darle los permisos para estar como una aplicación flotante y activar el servicio de accesibilidad para que pueda funcionar al 100%, pero la verdad es que sí está interesante si eres una persona que suele traducir mucho. Y recuerda que vas a poder descargar esta aplicación utilizando el link que está en la descripción, y de paso así apoyas un poquito más al canal. ¿Qué te parece si ahora sí revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Porque te pregunté, si tú fueras Apple, ¿a quién le comprarías pantallas? ¿A tu principal competidor pero que te da la mayor calidad, o a un distribuidor nuevo de China? Nuevo digo porque no lo ha utilizado Apple, pero bueno, la mayoría creo que seguiría confiando en Samsung. Vamos a ver cuando sean presentados los nuevos iPhones qué tipo de pantallas incluyen, o nuevos dispositivos que pueda presentar la famosísima marca de la manzana. Por el momento vayamos a la primera noticia. Déjame contarte de algo que está sucediendo en los Estados Unidos como consecuencia de un estudio que se publicó revelando que dispositivos de Apple, de Samsung y de otras marcas están emitiendo más de la radiación permitida en ese país. Entonces obviamente esto pone en peligro la salud no solamente de los habitantes de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Pero ahí en Estados Unidos usuarios se han puesto de acuerdo y han ido a demandar ya a Apple y a Samsung por poner en riesgo su salud, específicamente por riesgo de cáncer. Los dispositivos acusados son el iPhone 10, iPhone 8, iPhone 7 y 7 Plus, y en Samsung están acusando al Galaxy S8 y S8 Plus y Note 8 también. Por su parte, ni Apple ni Samsung han dado alguna respuesta oficial a esto que está sucediendo. Entonces vamos a esperar y también a conocer si en otros países también se empiezan a quejar sobre esto de la radiación en los dispositivos móviles. Por el momento pasemos a la siguiente noticia. Déjame contarte sobre una nueva característica que está a punto de llegar a WhatsApp, pero solamente para iOS. Y es que al parecer están buscando la forma de integrar los Animojis de Apple en los propios emojis de WhatsApp. Entonces podrías mandar expresiones ya personalizadas con tu cara. Esto se está probando apenas, así que ha sido reportado como siempre por WA Beta Info, pero no tiene todavía alguna fecha oficial de llegada. Por otro lado, algunos usuarios Android han estado como destacando que eso ya se podía hacer en Android desde hace mucho tiempo o cosas así. Sin embargo, no están al 100% acertados, ya que si bien sí puedes mandar stickers a través de teclados integrando tu propia cara o algo así, no está implementado de forma oficial en WhatsApp, que es precisamente lo que están buscando hacer con esta actualización. Así que tranquilos fans de Android, reconozcamos que esta función de WhatsApp está interesante. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora toca hablar de Honor, que como sabes hace tiempo presentaron su Honor 20 y 20 Pro. Fui a la presentación. Si no has visto su resumen, podrías ir a verlo terminando este recuento, pero de todos modos te cuento, ya acaba de llegar a México, así que solo han decidido traer el modelo Honor 20, el modelo Pro no lo trajeron al país, pero pon demasiada atención al precio de este dispositivo, porque en cuanto a especificaciones, comparte muchas cosas con el P30 Pro, por ejemplo, o con dispositivos de la gama alta de Huawei. Sin embargo, el precio es definitivamente lo más
más atractivo que encontrarás. Y es que está disponible a un precio de 9,999 pesos mexicanos, poco menos de $500. Sin embargo, si lo adquieres actualmente en la preventa de Liverpool, te vas a poder llevar un descuento de 1,000 pesos mexicanos, así que te saldría a 8,999 pesos, más o menos $450. Entonces, repito, el precio está muy atractivo. Si no recuerdas sus especificaciones, déjame contártelas de forma breve. Tiene una pantalla de 6.26 pulgadas, no es OLED, es LCD, pero el procesador es el Kirin 980, batería de 3750 mAh, cámara de selfies de 32 megapíxeles. En la parte principal viene con 4 cámaras, la principal es de 48 megapíxeles, tenemos también una ultra amplia de 16 megapíxeles, 2 megapíxeles para detección de profundidad y otros 2 megapíxeles para una cámara super macro. Entonces definitivamente creo que será un competidor interesante en el mercado mexicano. Recuerda, lo tendremos próximamente aquí en el canal para que puedas conocerlo un poquito más de cerca, que viene en la caja, y además, por supuesto, su funcionamiento. Pasemos rápido a la siguiente noticia. Toca hablar de todo lo que acaba de presentar Xiaomi. Vamos a empezar, por supuesto, con el Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro, que acaban de ser oficiales. Muy interesantes como siempre. Para empezar, no hay diferencias físicas o en cuanto a diseño entre estos dos dispositivos. Las diferencias estarán en su interior. La pantalla, eso sí, será un poquito más grande en el modelo Pro, de 6.53 pulgadas. En el Redmi Note 8 normal es de 6.3, ambos casos con Full HD+, pero la principal diferencia será en el procesador, como ya lo anticipaba Xiaomi o Redmi. El modelo Pro viene con un procesador de MediaTek, para ser específicos es el Helio G90T, viene con 6 u 8 GB de RAM y en el tema de almacenamiento viene con 128, pero le puedes poner una tarjeta microSD de hasta 256. Por otro lado, el Redmi Note 8 normal viene con el procesador Snapdragon 665, que es el mismo que utiliza el Xiaomi Mi A3, que al parecer, según ellos, es menos potente que el procesador MediaTek que está incorporando el modelo Pro. Además, en RAM también viene un poquito más recortado, 4 o 6 GB, y en el tema de almacenamiento hay versiones de 64 o 128. La batería del modelo normal es de 4,000 mAh, la del modelo Pro es de 4,500 mAh, entonces también viene muy bien dotado. El procesador es el que nos pone a dudar un poquito, pero bueno, habrá que probarlo, vamos a darle chance. El Redmi Note 8 tiene 4 cámaras, el sensor principal es de 48 megapíxeles, viene con gran angular de 8 megapíxeles, sensor de profundidad y otro macro de 2 megapíxeles, muy similar a lo del Honor 20 que veíamos hace un momento en cuanto al apartado fotográfico, únicamente el ultra wide es de menos resolución, selfies de 13 megapíxeles y ahora déjame contarte la cámara del modelo Pro, que viene también con 4 cámaras, sensor principal de 64 megapíxeles, más resolución aquí, tenemos también gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y también profundidad de 2 megapíxeles. Entonces es prácticamente igual, solamente que el sensor principal tiene más resolución, y para selfies tendremos 20 megapíxeles, también un poco más de resolución. Estos dispositivos han sido presentados en China, así que déjame contarte solamente sus precios aproximados. El modelo más básico, es decir, el Redmi Note 8 de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento, tiene un precio aproximado de $140, y el modelo más caro, que sería el Redmi Note 8 Pro de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, tiene un precio de $250, así que por supuesto que está interesante. Pero no solo presentaron eso, también presentaron una televisión. Se trata de la Redmi TV de 70 pulgadas, tiene también soporte para resolución 4K, HDR, sonido Dolby y viene con una función que se llama Patch Wall, muy similar a lo de Samsung, capaz más o menos de imitar la pared, esto para camuflarse, si así se dice, así, ustedes díganme, en la pared, y obviamente dar una apariencia un poco más integrada en el hogar. Viene con 2 GB de RAM, 16 de almacenamiento interno, algunos puertos USB ahí para conectarse, obviamente con Wi-Fi, Bluetooth y más. Esto a un precio de 480 euros, más o menos 10,700 pesos mexicanos, pero obviamente precios de China. Todo esto es anunciado en China, es para que lo conozcas y después tal vez se expanda de forma global, pero si eso sucede ya te contaré los precios en diversas regiones. Por el momento solamente es para que conozcas que Redmi ya
ya presentó una televisión. Y no solo eso, también renovó su línea de computadoras, las Redmi Book 14, que ahora integran procesadores Intel Core de 10ª generación, recordando que integran también una tarjeta gráfica de Nvidia. Se trata de la GeForce MX 250, además con carga rápida para que solo en 35 minutos llegue al 50%. Los precios inician desde los 505 euros hasta los 631. Recuerda, todo esto en China, solo para que lo conozcas. Y para terminar, déjame contarte sobre la nueva Insta360 Go, una cámara miniatura. Puede grabar incluso hasta 1000 fotogramas por segundo para la cámara lenta en Full HD. Además, es un poquitito más grande de una memoria USB. La verdad es que sí es muy compacta. Eso es lo más interesante. Ojo que también es resistente al agua. Cuenta con una aplicación móvil para que te puedas conectar a ella. Viene con 8 GB de almacenamiento, probablemente su punto más débil. Y obviamente viene con estabilizador y toda la cuestión. Entonces, ¿qué te parece esta mini cámara? Creo que es la más impresionante que hemos visto hasta el momento. Está disponible a un precio de 230 euros por si te interesa buscarla por ahí. Según cifras de la marca, esta batería que integra la cámara te va a dar una buena autonomía, 200 clips al día, eso sí, de 20 segundos cada clip. Obviamente no es una cámara como para grabar demasiadas cosas, sino tal vez para poner algunas cosas creativas, poner la camarita por ahí chiquita que no te estorbe demasiado y hacer algunos pequeños clips. Al más puro estilo de audífonos inalámbricos, la cámara viene con un estuche que es capaz de recargarla en 20 minutos y la puede cargar 2 veces y media. Entonces, te digo, tiene esta tendencia de los audífonos Bluetooth que cuando lo pones en su estuche se vuelve a cargar y puedes seguirla utilizando, ya que su tamaño es muy compacto. Cargar el estuche tarda más o menos 1 hora según las cifras que han dado, y en la caja con la que se distribuye también viene con algunos accesorios interesantes. Uno de ellos, un colgante magnético para que prácticamente puedas ir grabando lo que estás viviendo. Entonces, muy bonita apuesta de Insta360. Así que, ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si este formato de mini cámaras con estuche recargable te parece atractivo o no? Por el momento, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos más tarde con otro recuento, porque las noticias fueron muchas en estos días que no hubo recuento. Así que nos vemos al rato.